Bienvenidos al programa. Yo soy Natalia y a mi lado está Lucas, que es nuestro productor. Hoy estamos acá con Luis Alberto Bo, que es arquitecto urbanista, pero también cumplió otros roles, como fue concejal de Asunción. No sé cómo vos te describirías actualmente. Sí, yo fui concejal de Asunción, y el hecho de que yo sea arquitecto y concejal de la ciudad, significó para mí, bueno, la confluencia de dos intereses, ¿verdad? De hecho, el interés por la ciudad y el interés por la administración de la ciudad. O sea, así para entendernos, la municipalidad existe justamente como un organismo para gestionar o para administrar los procesos urbanos. Es decir, pues no se administra algo estático, se administra algo que está permanentemente en cambio y es altamente dinámico. Bueno, entonces, la municipalidad es, digamos, el administrador de la ciudad. Y en cuanto a mi formación, el hecho de ser concejal me ayudó en lo que tiene que ver con aspectos de la justamente planificación urbana. Es decir, la municipalidad tiene lo que se llama el ejecutivo municipal, ¿verdad? Y el Sí. legislativo municipal, que son los concejales, que son 24, muchos más de los que deberían ser realmente. Pero en fin, 24 concejales y se divide como el poder legislativo actual, digamos, digamos, central, se divide en comisiones, ¿verdad? Entonces, en comisiones que tienen a su cargo distintos aspectos de la administración de la ciudad. Una de esas comisiones es la Comisión de Planificación Física y Urbanística. Yo fui presidente 3 años de esa comisión, aún a pesar de que nosotros éramos políticamente una minoría muy pequeña. Pudimos tener ese tipo de, digamos, de control o de posicionamiento dentro de la Junta. Entonces, uniendo un poco esas dos cosas, bueno, mi formación de arquitecto y mi interés por la ciudad, que son, digamos, se supone que si uno es arquitecto, tiene interés en la ciudad, ¿verdad? Claro, sí. Pero no, eso no significa necesariamente que, eso ya depende de cada uno, no significa que uno, por ser arquitecto, va a ser conocedor o va a profundizar en las cuestiones urbanas, ¿verdad? En mi caso, o sea, uno se recibe en la Facultad de la Nacional de arquitecto y no urbanista, sino lo que la facultad es Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ya. Entonces, hay una parte de la formación, una parte del currículum que está destinada justamente al tema urbano, o sea, conocer la ciudad, la historia, los procesos urbanos, etcétera, etcétera, la planificación urbana. De hecho, en el currículum, cuando yo estuve en la facultad, los dos últimos proyectos de curso son proyectos urbanos, ¿verdad? Hicimos, no sé si se seguirá haciendo ahora, pero nosotros en ese momento hicimos, sí, investigación urbana, levantamiento de datos, recorridos urbanos y propuesta de planificación, etcétera, etcétera. Ahora, uno, después de salir de la facultad y después de estar en la municipalidad, se da cuenta de que esa formación urbanística es una formación urbanística que da muy poco conocimiento, proporciona muy poco conocimiento sobre la administración de la ciudad. Entonces la gente dibuja cosas muy lindas, sí, aquí vamos a hacer una plaza, aquí vamos a no sé qué cosa, aquí por acá va a pasar el ómnibus, en fin, Pero la realidad no y es la esa. realidad no es así. Y uno con el tiempo se da cuenta que realmente lo que marca la dinámica urbana no tiene nada que ver con la arquitectura, tiene que ver con la gestión política de la ciudad y que esa gestión política de la ciudad a su vez está altamente sujeta, y ese sí es el punto importante y yo creo que después vamos a ir profundizando un poco en eso, tiene que ver con
los intereses que están en juego en el territorio de la ciudad. Entonces, cuando uno quiere comprender un proceso urbano, cuando uno quiere comprender una ciudad, cuando uno quiere entender por qué la ciudad tiene tal o cual evolución, tiene tal o cual característica, uno lo que tiene que preguntarse es cuáles son las fuerzas que operan sobre el territorio de la ciudad. Porque si uno no hace esa pregunta y si uno no identifica cuáles son los ejes reales, de las fuerzas que, digamos, el poder fáctico que Sí. opera sobre la ciudad, entonces uno está haciendo lirismo, ¿verdad? Investigación teórica, que es importante, ¿verdad? Investigación de diseño, que es importante, pero uno no está entendiendo cómo funciona la ciudad. Entonces, si uno no comprende eso, no comprende nada. Puede tener mucho conocimiento erudito de la historia del urbanismo, de la historia del diseño, de los distintos tipos de diseños urbanos, etcétera, etcétera, pero no tiene realmente posibilidad de comprender el verdadero funcionamiento de la ciudad, ni por qué va, hacia dónde va, ni cuáles son ni por qué tiene los problemas que tiene. Sí. Entonces, hacer ese tipo de pregunta para mí es clave y es la pregunta que justamente no se hace. Entonces ya te hago esa pregunta. ¿Cuál dirías vos que es la Bueno, fuerza claro. en nuestro caso? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es eso. Y la fuerza o sea, las fuerzas que operan sobre la ciudad están, a ver, no están a la vista, están enmascaradas, pero justamente de eso se trata, de ver qué hay detrás de las máscaras. Es decir, cuando nosotros vemos una operación inmobiliaria, y veamos, por ejemplo, el Paseo de la Galería. Paseo de la Galería que en general la gente destaca como si fuese un símbolo de, entre comillas digo yo, progreso urbanístico. Así nos venden el Paseo de la Galería. Es más, los, llamémosle, propietarios o los inversores de todo ese sector, y ustedes se habrán enterado de todo esto porque lo que les estoy contando no es nada secreto, o sea, son noticias, son publicaciones, son entrevistas, son notas. Dicen los desarrolladores, es una vergüenza, nosotros estamos invirtiendo acá y encima no hay ni siquiera cloaca, o el tránsito es un desastre y las veredas, qué sé yo, y la municipalidad no hace lo que tiene que hacer. O sea, imagínense cuál es la narrativa que se instala. Analicemos ahora, hagamos un retroceso ahí y veamos. ¿Qué había antes en ese lugar? Había un bosque, había un ecosistema. Sí. ¿Era privado? Sí, era privado. Ujú. Pero es todo lo que tenemos en la ciudad es privado, solamente privado. No, no es cierto, no es solamente privado. Pero el papel, el rol de la administración política de la ciudad es justamente evaluar qué es realmente público y qué es privado. Pero público no es lo que está desde la muralla de nuestra casa hacia la calle. Público es mucho más de lo que nosotros suponemos. En otras ciudades, para poner una cuestión anecdótica acá, acá se sacraliza, se instala como una verdad inamovible que lo privado es intocable porque es privado. Y eso es mentira. O sea, eso solamente ocurre en una sociedad absolutamente premoderna como la nuestra, que es una sociedad feudal. Entonces, en sociedades más desarrolladas, sabemos que los derechos no son absolutos y que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto. Y cuando bajamos más todavía, vamos al derecho urbanístico, que es lo que nos interesa. Sí. Ese derecho a la propiedad privada en términos de derecho urbanístico, no es, la propiedad privada no es absoluta. Incluso llegándose al punto, por ejemplo, que en ciudades
en Europa, en Suiza, en ciudades donde hay, que tienen alto valor paisajístico, determinadas zonas, yo no puedo ni siquiera plantar una especie de planta y de flor que no sea la que forma parte de ese paisaje. No, pues es mi jardín. No, no es tu jardín, no es cierto. Tu jardín participa del todo. Tu casa participa del todo. Tu balcón participa de todo. O sea, el espacio urbano es de todos, es un bien común. Acá no existe la noción de bien común. Es muy cierto eso. Entonces, hay un libro muy lindo de economía que está muy bien escrito, que es muy agradable, muy ágil, de un señor que se llama Jean Tirole, que se llama La economía del bien común. Justamente. Y es un libro espectacular. Hay por acá. No es un librito chiquitito, qué sé yo, que se lee rápido, pero es un libro lleno de información, muy didáctico, el tipo fue premio Nobel de Economía, o sea, no es cualquier tipo, bueno, en fin. Volviendo. Entonces está el concepto de bien común. Y si hay algo clave en la idea de ciudad, en el concepto de ciudad, es que la ciudad es un producto social y que todo lo que tenemos en la ciudad es un bien común. Y si empezamos a mirar desde esa perspectiva, quiere decir que vamos a empezar a entender que hay límites a la iniciativa privada, al derecho de la propiedad privada, etc. Pongamos un ejemplo que está a la vista. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo con que, bueno, no sé, supongo que la privacidad es un bien común, en el sentido de que todos merecemos privacidad, tenemos derecho a la privacidad, ¿verdad? Es un bien común, es un bien. Pongámonos de acuerdo primero en algo más importante, es un bien. Bueno, las regulaciones urbanísticas, hasta hace, no sé, creo que 5 o 10 años o menos, pero eso es muy fácil chequear, exigían para la edificación de edificios en altura determinadas limitaciones a las ventanas de tal forma a impedir visuales directas a espacios privados ajenos. O sea, privacidad, lo que llamamos privacidad, ¿verdad? Que algo que es un bien común en el sentido de que todos tenemos derecho a el mismo derecho a la privacidad. Ahora, esas regulaciones permiten que los edificios se retiren del costado 3 metros y abran su ventana directamente sobre el vecino. Eso ya lo habrán visto por todos lados, cosa que antes estaba prohibido. Antes, en Estados Unidos mismo, recuerdo un compañero mío de facultad que quedó a vivir por allá y ejercer la arquitectura allá, me decía, al final el proyecto está acompañado siempre por un abogado que evalúa las visuales y que evalúa todos los posibles reclamos que se pudieran hacer eventualmente en el futuro sobre, por ejemplo, algo que es clave, la privacidad, ¿verdad? Para revisar el proyecto desde ese punto de vista para que no haya invasión a la privacidad ajena. Bueno, esa privacidad que es un bien común, un bien al cual todos tenemos derecho de manera igualitaria, eso se ha confiscado. Cuando un edificio se construye para ganar espacio, para ganar más perímetro de balcón, porque es para eso que se construye así. No es porque una ocurrencia, ¿verdad? Pues si ustedes hagamos una pequeña simulación mental. Los edificios que se hacían antes dentro del lote estaban, digamos, con sus paredes las paredes de los costados ciegas, ¿verdad? Sí. Y se tenía balcón hacia adelante, balcón hacia atrás y un patio intermedio generalmente. Esa era la solución clásica, ¿verdad? Que en Buenos Aires vamos a encontrar 500.000 edificios de ese tipo. Cuando yo me retiro de los dos costados, gano perímetro, ¿sí? O sea, gano más balcones al exterior.
Con lo cual, tengo, digamos, departamentos que por esa misma razón puedo venderlos más caros. Ya. Porque en el esquema anterior, un departamento que estaba en el fondo dando solamente al patio interior valía menos y se Claro, alquilaba por claro. menos. Sí, sí. O sea, concluyendo, esa modificación de la norma urbanística se hizo para favorecer la rentabilidad de unos a costa de qué. No fue gratis, a costa de algo que es de todos. Bueno, Claro. ese esquema de apropiación de los bienes comunes urbanos nos está diciendo ya algo, nos está conduciendo al siguiente razonamiento. Quiere decir que, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que hace que las regulaciones urbanísticas se modifiquen? Pongo otro ejemplo más. Para las viviendas, o sea, los departamentos, y estoy hablando en general no solamente para Paraguay, hay normas urbanísticas, incluso, llamémosle, sanitarias. Esas normas establecen en todos los países, de una u otra manera, lo que llamamos espacios mínimos de habitar, ¿verdad? Para salvaguardar la calidad de vida básica del que usa la vivienda. ¿En qué sentido? Te dice, yo no puedo tener un dormitorio de menos de tanto, o sea, mis espacios habitados no pueden tener menos de una X altura, obviamente. Si yo tengo todo de 2 metros de altura y yo tengo que andar así, eso obviamente disminuye mi calidad de vida, ¿verdad? Un dormitorio no puede tener menos de tanto, una cocina menos de tanto, un baño menos de tanto, una superficie, un departamento mínimo tiene que ser tantos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces, les decía que esas regulaciones sobre los metros, la cantidad mínima de metros cuadrados para un departamento para que se considere habitable, por efecto, es decir, vamos a dejar para después por efecto de qué, pero qué es lo que ha ido ocurriendo en estos últimos 20 años, por ejemplo. Generalmente en todos los países del mundo, pero sobre todo en lugares donde hay formas donde el Estado está poco presente y donde lo que se impone es la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. En Nueva York, leí hace poco, por ejemplo, han flexibilizado, entre comillas, las exigencias en términos de superficie para las viviendas de departamentos. Entonces, eso ha permitido a las empresas inmobiliarias fabricar departamentos cada vez más chicos, más chicos, más chicos, ¿verdad? Entonces, compensan un poco elevando la altura del techo para que tengas una cuestión psicológica, ¿verdad? Un truquito psicológico. Claro. Pero los espacios son cada vez menores. Todas esas modificaciones conducen ¿a qué? A disminuir la calidad de vida del usuario y aumentar los márgenes de ganancia del inversor. Sencillo, no hay mucho que hablar sobre eso. ¿Entendés? Entonces, Sí. ahí vemos cuál es la verdadera fuerza que está operando en la ciudad. El de las inmobiliarias, sí, es el del capital, la fuerza del capital. Claro. Y la fuerza del capital es la que logra doblegar, modificar la administración pública. Por eso la administración que tiene por objeto, que tendría que tener por objeto el bien común, ¿sí? Ese es el motivo, la razón fundamental por la cual existe el Estado y existe cualquier administración, digamos, tanto a nivel de país como a nivel local. Ese es el valor de la justificación única del Estado, ¿verdad? Claro. Es administrar, o sea, garantizar que prevalezca el bien común por encima de cualquier bien particular, o por cualquier interés particular. Bueno, podemos tener la certeza de que nuestras administraciones municipales hacen exactamente lo contrario a lo que deberían hacer. O sea, están al servicio del capital. O sea, al servicio de los intereses que hacen de la ciudad algo que se llama en urbanismo, digamos últimamente un término que se llama el
el extractivismo urbano. ¿Qué es el extractivismo urbano? A ver, hagamos la analogía con la primera acepción de extractivismo aplicado ese término a digamos, a las explotaciones naturales, o sea, de minería, piscicultura, etcétera. Ese es el extractivismo puro, claro, ¿verdad? Evidente. Es una actividad extractiva, lo que llamamos actividad extractiva, que simplemente va y saca, o sea, extrae lo que le interesa y bueno, chao, si te he visto no me acuerdo. Así de simple. A eso le llamamos una modalidad, digamos, de operación o una operación bajo esa modalidad extractivista. Bueno, la ciudad también es considerada desde esa óptica, desde la óptica del capital, la ciudad es considerada como algo de lo cual yo puedo sacar ganancia. Exclusivamente, o sea, no me importa cómo. ¿Qué queda después? Bueno, arréglense los demás. Lo que llamamos las externalidades negativas, las absorben después el resto, es decir, se socializan los efectos negativos y se privatizan las ganancias. Claro, claro. O sea, y no solo se privatizan, sino que se concentran. Y eso lo sabemos todos por las noticias de todos los días. Así que los niveles de concentración de la riqueza son salvajemente acelerados, ¿verdad? Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de riqueza como ahora. Bueno, de eso se trata, de ese proceso se trata lo que estamos viviendo. Entonces, cuando siempre manteniéndonos dentro de lo que es la ciudad, cuando tenemos ese proceso extractivismo donde la ciudad evoluciona, entre comillas, en función de los intereses que dominan la dinámica urbana y que pueden someter y doblegar a la administración de la ciudad, entonces vemos que muchos pierden y pocos ganan. Esa es la lógica del urbanismo extractivista. Entonces, vemos así que la ciudad realmente es un espacio donde operan las fuerzas del capital, donde operan las fuerzas que son capaces de imponer sus objetivos por encima de los objetivos o de los intereses de la gente. Y así tenemos que si llevamos lo de la ciudad al área metropolitana, es decir, como proceso urbano extendido, vemos exactamente lo mismo. Ayer vi una portada de una publicación que se llama 5 días, que resume exactamente lo que vamos a hablar ahora. En el área metropolitana, ¿qué ocurre en nuestra área metropolitana, por ejemplo? Me parece que una de tus preguntas o uno de los intereses era justamente cuando hablamos de esos procesos de urbanización que vos le mencionabas, creo que como proceso de urbanización, y que hablabas de que hay un caos. Sí. Que esa es la percepción generalizada. Dice, no, la ciudad es caótica, la ciudad se desarrolla de manera no planificada, hay mucho desorden. No, el área metropolitana es un desastre, hay un desarrollo caótico. No es cierto, no hay un desarrollo caótico. Hay un orden, solamente que es el orden del capital, es decir, el orden de los especuladores. Claro, claro. Es decir, sigue una lógica de una manera implacable ese desarrollo urbano. No es nada, es casual. No es el caos, así que ocurre espontáneamente, aparecen cosas arbitrarias. No es cierto eso. Está todo planeado. O sea, eso es una mentira cuando nos dicen, no, la ciudad creció de una manera sin planificar o el área metropolitana se desarrolla de forma caótica. No es cierto. Se desarrolla de acuerdo a una lógica que es absoluta y que es la lógica del poder. Lo que pasa es que esa es la lógica con la cual el poder impone su ganancia, el poder, digamos, del capital impone su ganancia sin importarle un rábano si pone la fábrica sobre un arroyo, si ocupa algo que antes era una plaza o si cierra una calle. Es decir, a medida que nos alejamos de Asunción, si Asunción nos parece un desarrollo caótico, cualquier ciudad del área metropolitana, cualquiera que más o menos haga un
o sea, escarbe un poco o hable con alguien que está más o menos enterado de lo que ocurre en su municipio. Sí. Llamarle Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, San Lorenzo, Yembú, todo, Mariano Roque Alonso, lo que fuere, te van a decir los desastres que hay. O sea, son espantosos. A mí me consta porque me he dedicado a estudiar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No quedan más espacios verdes, por ejemplo. ¿Y por qué no quedan espacios verdes? Porque las tierras que eran de uso agrícola en toda el área metropolitana son tierras que se lotearon. Y se lotean sin prever previamente reservas de espacios verdes. Claro. Porque acá nuestra legislación, increíblemente, a pesar de lo que en cualquier otro lugar del mundo la lógica te dice y digamos, la práctica de cualquier otro lugar del mundo te demuestra, acá, en teoría, todo es urbanizable, lo cual es una locura. Y nadie siquiera, esto que estoy diciendo yo, ni siquiera se debate. O sea, nuestra legislación urbanística, o sea, a ver, la legislación urbanística de otros países establece claramente 3 tipos o 3 categorías de suelo. Suelo urbanizado al momento de hacer esa ley, ¿verdad? Suelo que ya estaba urbanizado, o sea, ciudades que tienen a veces 500 años, o 600, o 1000, o lo que fuere. O sea, suelo urbanizado, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Eso está, son tres categorías claves, son básicas. Esa tercera categoría que nosotros llamamos suelo no urbanizable, a su vez, vamos a ver que es no urbanizable por una serie de razones, porque tiene valor paisajístico, porque tiene ciertas características de paisaje, de valor a la vista, porque tiene una zona de bosque, de colinas, de lagos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ustedes lo habrán visto 1000 veces en Europa. Porque tiene características. Otra razón por la cual un terreno no es urbanizable es porque tiene características que no lo hacen apto para habitar. Claro, Llamémosle, por ejemplo, que se puede inundar. Exactamente. Y retené eso y después anotá Mariano Roque Alonso. Claro. Bueno, anotá Mariano Roque Alonso y anotá terreno inundable. Bueno, entonces esa es otra razón. Otra razón por la cual, por ejemplo, un terreno es no urbanizable. ¿Qué otra razón? Porque hay un interés, un beneficio, un beneficio común para todos al no urbanizar ese terreno. Sea porque, no solamente porque sea una cuestión visual de paisajismo, sino por una necesidad de espacio verde. Hay una cuestión también ambiental, de reserva de tierra para mantener determinados ecosistemas en funcionamiento. Que si yo voy cerrando o, ¿cómo se llama?, mutilando, ese ecosistema se pierde, o se pierde una reserva, puede ser una cuestión de un pantano, una zona, un acuífero, puede ser un acuífero o algo que es subterráneo, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de motivos por los cuales un suelo es no urbanizable. Bueno, pues en nuestra legislación todo es urbanizable. Todo, absolutamente todo. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Porque realmente no existen leyes o porque no se cumplen estas leyes? Porque hay interés en que no existan esas leyes. Ya. ¿Qué pasa? Quienes determinan. Veamos acá, entonces, cuando hablamos de eso, de que un suelo tiene que ser reservado, tiene que haber reserva verde, por ejemplo. Sí. Tenemos que reservar un espacio para que en el futuro, cuando se urbanice esto,
cuando todo esto quede urbanizado, por lo menos haya zonas de reserva Claro, para parques, que los arroyos que hay tengan reserva verde para que pueda haber parques lineales, etcétera, etcétera, que es lo que se hace en todos los países del mundo, ¿verdad? Es decir, las ciudades hoy día, ya que hablamos de eso, las ciudades hoy día tienen una cuestión clave y ahora más todavía, y eso ya está demostrado, ya es resultado de estudios que se están haciendo, etcétera, y de reposicionamiento que se están haciendo en materia de planeamiento urbano, es que los espacios verdes públicos son cada vez más importantes. O sea, no son solamente una cuestión, digamos, de paisaje urbano, de plaza linda. No, es una cuestión de salud y de supervivencia, claro, sí, y de salud mental. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del valor que tiene eso, por ejemplo, estamos hablando solamente de un aspecto, el aspecto de los espacios abiertos de uso público. Cuando confrontamos ese hecho con la forma en que aquí todos esos espacios se han hipotecado, se han regalado y se han perdido, vemos el nivel criminal de sometimiento de las autoridades y de los gobiernos locales a los procesos urbanos que están, de hecho, pautados por los intereses privados. Entonces, volviendo a ese punto, ¿quién planifica las ciudades? ¿Quién planifica el área metropolitana? Las loteadoras. Las loteadoras deciden con el agravante de que ellas, las loteadoras, que forman un pool, un grupo de interés muy fuerte, sí, y que pueden imponer leyes o pueden moldear las leyes a su favor, como en la práctica lo han hecho. Eso genera una situación en la cual cualquier cosa es urbanizable y cualquier cosa es loteable. Y entonces los municipios, sobre todo ningún municipio, incluyendo los municipios, no tienen ninguna, digamos, fuerza, y después vamos a ver por qué no tienen fuerza, ninguna fuerza para imponer y decir, no señores, esto no es loteable, lo siento. Esto, aunque sea, no, pero esto es propiedad privada de fulano de tal que acá tenía su chacra. No, y lo siento. Eso, será la chacra de Mengano, sí, habrá sido la chacra de Sutano, pero acá hay un arroyo, acá hay una zona boscosa y eso no se puede tocar, punto. Se acabó. claro. ¿Verdad? Y desde tu experiencia trabajando como concejal, ¿qué vos viste? O sea, ¿cómo era realmente la situación desde dentro en la municipalidad? ¿Cómo funcionan las cosas? Bueno, y ahí estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cualquier municipalidad del área metropolitana, hay una gran área que puede ser loteada, Sí, aunque tenga un enorme valor paisajístico o ambiental o urbanístico, aunque tenga todo eso, no importa. Viene la empresa inmobiliaria y dice, no, nosotros queremos lotear. Bueno, acá están los requisitos legales que tiene que cumplir. O sea, se hace el chequeo, listo, cumple todo. Ok, tiene permiso para lotear. Y ya está. así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Y se acabó. Y si por ahí hay alguna objeción, no, porque esto se levanta algunos vecinos, no, esto, hay un momento de vacilación y bueno, esto es tanto para usted, tanto para usted, tanto para usted, pues es dinero. O sea, eso se llama soborno, coima, etcétera, etcétera, pero eso es así. Ahora, volviendo a la inundación y a Mariano Roca Alonso, hay barrios enteros de Mariano Roca Alonso que llueve y se inundan. Pero el problema es que la lluvia, que esto, que aquello, que no sé qué cosa, y reclaman. Espera un ratito. ¿Y por qué están ahí esas casas? Claro, Porque se loteó. ¿Y por qué se loteó si es una zona inundable? ¿Por qué no indagamos? Y cualquiera que haga periodismo de investigación en serio va a poder rastrear y va a encontrar
cuál fue la resolución, qué empresa presentó el pedido de loteamiento, quién finalmente se quedó con, etcétera, etcétera, y que había sido que el que aprobó, después los concejales o los intendentes se quedaron con tantos lotes aquí, allá, así de simple, corrupción pura. Entonces, esa es la realidad urbanística nuestra, donde los planes reguladores se van modificando de acuerdo a la presión que ejerzan las empresas desarrolladoras, en este caso acá desarrolladoras, en el caso de los municipios del interior, las empresas loteadoras. Y las empresas loteadoras se creen con el derecho de lotear lo que sea, porque, dicen ellas, tenemos el derecho, y lo dicen así, sin ningún problema. Nosotros tenemos el derecho a lotear. Además, y encima se enarbolan una falacia en el sentido de decir, no, pero, o si no, el desarrollo urbano se paraliza, la demanda de vivienda hace necesario que se sigan los loteamientos, lo cual es una falacia y una mentira. ¿Por qué? Porque, y acá hay que agregar algo que es clave, de cuál es la característica de nuestro desarrollo urbano metropolitano. Es baja densidad y alta extensión, o sea, extenso y de baja densidad, que es el sistema más depredador que hay, porque ocupa con muy baja densidad y ocupa mucha extensión. O sea, entonces, ¿qué tenemos con eso? Suburbios, lo que son esos barrios que hay allá entre San Lorenzo, Ñemby, Luque, barrios que esos interminables barrios, casita, calle de tierra, casita aquí, casita allá. Y si quieren ir a hacer más todavía, pueden fijarse en que hay zonas que se urbanizaron y tienen 4 o 5 casitas en una manzana. Zonas que fueron resultado de un loteamiento, ¿verdad? Se loteó allá, no sé, en San Lorenzo, en las afueras, entre la San Lorenzo Capiatá, por ejemplo, se loteó. Y, lógico, vos compraste el lote y te fuiste y hiciste tu casita allá. Claro. Calle de tierra, te dice calle arbolada, te dice bola, ¿verdad? Amplia accesibilidad, ómnibus en puerta, todo bola, el ómnibus viene cuando se le antoja. Luz, agua y nada, no hay luz, o sea, lo único que realmente es un cablecito de luz y nada más. Y el agua, la aguatera privada. O sea, si nosotros empezamos a analizar realmente lo que es el desarrollo de nuestra área metropolitana, se nos van a poner los pelos de punta. ¿Ese no es un tema cultural también, de que la gente quiere su propia casa acá? El objetivo personal de mucha gente, yo creo, es tener un trabajo y después tener tu propia casa. No está acostumbrada la gente a vivir en departamento y tampoco hay muchas opciones, que es otro tema que se puede tocar. Pero claro. Ahora, siempre, ¿cuál es el modelo que cada uno quiere tener? Sí, es cierto, exactamente eso. Cada uno quiere tener su propia casa. Quiere tener su patio, su casa y, en fin. Pero en términos de desarrollo urbano, es un modelo insostenible. Y sí, bueno, no, pues yo quiero, bueno, pero insostenible, sorry, llegaste tarde, no sé. A ver, para eso existen justamente políticas territoriales. Entonces, si yo tengo que elegir el modelo vigente actual, como muy bien acotó Lucas, se basa en un deseo generalizado, claro. Eso es socialmente insostenible. Incluso entonces, eso en países europeos es imposible que alguien pueda tener una casa. Salvo que vos seas un archimegamillonario. Claro. Ahora, entonces, para el Estado, y acá esa es una reflexión en cierta medida filosófica, el Estado está para satisfacer necesidades, no para satisfacer deseos. Y hay una gran diferencia. Entonces, y el Estado es el que debe regular un modelo de crecimiento
o de desarrollo territorial sustentable. ¿Qué entendemos por desarrollo territorial sustentable? Justamente un sistema que garantice convivencia con beneficios mutuos para todos y no a costa unos de otros, ¿verdad? Y o a costa de todos, entre todos, porque ese es el peor de los modelos, donde todos tenemos algo y nadie tiene nada finalmente y todos nos mordemos entre todos y todos terminamos jodidos, todos. Pero eso es, digamos que esa es la ley de la selva. Claro. Es decir, ¿para qué está entonces el Estado? Es justamente para estar un poco Sí. más arriba, mirar las cosas en perspectiva y administrar los recursos, administrar el territorio. Es un recurso, y esa es la otra cosa. Es decir, el territorio es un recurso y es un bien común. No es un espacio para hacer dinero a quienes pueden ir y comprar como si fuese corte vacuno y después partir y vender como chorizo. Eso es una salvajada. Me parece, Pero eso es lo que se está haciendo acá. claro. Me parece muy importante también algo que yo te he escuchado decir en una entrevista hace poco, para que la gente entienda realmente la gravedad de todo esto que estamos viviendo. A vos te preguntaban de cómo vos verías Asunción en un futuro, en 50 años, por ejemplo. Y vos decías que en 25 años ya te imaginabas algo parecido a Lagos en Nigeria. Ah, sí. Y les Dije, imitabas ¿de dónde salió eso? en un programa de radio. Ah, mira. Y entonces me pareció muy interesante porque yo hice el ejercicio que vos les decías a las personas de ir a Google Earth y buscar Lagos, Nigeria, y ver en lo que nos estamos convirtiendo. Sí, nos estamos convirtiendo en Lagos, Nigeria. Es más, recuerdo que yo en un momento le dije, estaban reunidos el intendente de una ciudad de acá, del área metropolitana, y la mayoría de sus concejales, y le dije exactamente eso. ¿Saben en qué nos vamos a convertir? En Lagos, Nigeria. Porque un poco antes, cuando yo les dije, miren, acá hay todavía, en este municipio, todavía quedan reservas verdes. Y yo miro en el mapa catastral y hay cosas que están sin siquiera estar delimitadas catastralmente. Y hay reservas verdes que se pueden conservar y formar una continuidad de espacios verdes, que es lo ideal, porque el concepto de espacio verde de uso público, a su vez, tiene una serie de categorías. O sea, el espacio verde de uso público realmente sustentable y realmente dinámico y que se integra a la vida urbana es aquel que conforma un sistema interconectado de espacios verdes. Es decir, la mejor categoría, la categoría más elevada de espacios verdes de uso público son aquellos que forman un sistema, que es lo que el ejemplo grande de esto es Hamburgo. Hamburgo, una ciudad que elevó, pero brutalmente, la calidad de vida de los habitantes como resultado de la calidad de los espacios públicos. ¿Y cuál es la operación principal que hizo? No es tanto generar nuevos espacios verdes, porque eso es no siempre fácil y muchas veces es literalmente imposible, pero sí se puede generar la interconexión de esos espacios verdes para que formen un sistema. Claro. Y el objetivo siempre en planificación de los espacios abiertos de uso público es integrarlos de tal forma que formen un sistema. ¿Verdad? A nosotros no nos basta con tener pequeñas motas verdes tiradas por ahí, aisladas. Claro, podremos decir que peor es nada, ¿verdad? Pero ese no, o sea, nosotros no nos podemos quedar como planificadores o como gestores de la ciudad o como administradores de lo público, no nos podemos quedar en eso. Es decir, los espacios verdes como sobras de las urbanizaciones, que es lo que realmente ocurre acá. Claro. Entonces, volviendo al tema de los espacios, entonces del modelo de crecimiento urbano, que es muy importante señalar, a raíz de lo que mencionaba Lucas del deseo. Lo que pasa es que ese deseo individual es incompatible con una realidad más amplia, colectiva. Es incompatible.
Entonces nosotros tenemos que decir, o nos suicidamos en masa y bajamos la población de la Tierra a la mitad, por decir cualquier tontería, ¿verdad? O aceptamos que tenemos que convivir, y tenemos que convivir manteniendo cierta escala de prioridades, ¿verdad? Donde lo prioritario es el bien común, donde lo prioritario es la calidad de vida de la gente. Y nosotros Claro. no estamos teniendo calidad de vida. O sea, estamos perdiendo desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del desarrollo del metropolitano, estamos perdiendo calidad de vida de una manera escandalosa. O sea, porque ¿qué ocurre? Además, volviendo a aquella reunión que yo les mencionaba, con este señor intendente y estos concejales, cuando yo les decía, miren, nosotros tenemos que dejar, porque ahí hice el paréntesis sobre vincular los espacios verdes, yo decía, miren, acá hay todo esto, les dibujé, les puse acá, esto se puede formar todo un corredor verde de con distintas actividades, compatibilizar con otros espacios verdes de otro municipio incluso, con lo cual nos permitiría hasta llegar hasta el río Paraguay y tener todo un sistema, y después te dice el tipo, no, pero lo que pasa es que ya está todo loteado. Pero, estamos locos, o sea, con ese criterio, además, son ustedes los que se joden, les dije. ¿Por qué? Porque este modelo de loteamiento en el cual aparentemente las municipalidades se benefician, es decir, las autoridades municipales se benefician ingresando las miserables tasas y impuestos municipales por lotear y qué sé yo, que son una miseria realmente. Las loteadoras lo que hacen es dejarles una cosa que uno solamente porque le dicen o porque hay un cartelito sabe que es un loteamiento. Porque uno se va por toda el área metropolitana e incluso por el departamento de la Cordillera y se va y había sido que eso está todo loteado. Y dice, uno cree que está haciendo una expedición al campo. Y había sido que está todo loteado, esto ya todo loteado. Está todo loteado. Entonces, ¿qué pasa? Ese loteamiento, después vos te vas y claro, querés construir tu casita en tu lotecito ahí de 12 por 30 porque está en una zona rural. 12 por 30, voy a tener mi casita de fin de semana, guau, ¿verdad? Pues después, por el mismo proceso de corrupción y de irresponsabilidad administrativa de los municipios, vos compraste tu lotecito supuestamente en un lugar paradisiaco y al lado se te pone una carnicería y más allá una parrilladita ya detrás de tu lote y había sido que brutal. Pero entonces, ¿qué hacen estas empresas inmobiliarias? Te dejan, y eso yo les dije a ellos, ustedes son los que les marcan no solamente que vienen a depredar el territorio, no solamente que eliminan toda posibilidad futura de una reserva verde para la ciudad, sino que además le marcan la agenda a ustedes. Porque ellos vienen, marcan, cuadriculan y se van. Claro. Después se instala acá una casita, acá 5 acá otra, acá 2 y acá una. Y hay en una manzana hay 5 casas. Pero ya está la manzana. Y después vienen los reclamos. Los vecinos del barrio, los mitas, están protestando porque cuando llueve no pueden entrar porque el raudal, porque no tienen empedrado. Y la autoridad municipal pues no pueden soportar le hacen un escrache y vienen con la pancarta, necesitamos, y vienen y tienen que empedrar y tienen que empedrar acá, y tienen que empedrar acá. Y, o sea, le marcan la agenda de la inversión municipal. Claro. O sea, la loteadora se fue y te deja el mono. Y después que necesitamos esto, que queremos lo de más allá, que el ómnibus no llega hasta acá, y entonces los tipos procurando de convencerle a esta línea de ómnibus que entre por acá para que... Y así, ese es nuestro modelo de crecimiento urbano. O sea, Al final son muchos más problemas que tienen que solucionar. Deplorable. Ese es el verdadero modelo. O sea, ahora, como vemos, entonces esto no es casual. Todo sigue una regla, o sea, sigue un proceso donde hay actores. No es una cosa
impersonal donde las cosas ocurren solas. O sea, hay gente que opera, hay poderes que están operando. Y en el caso concreto de lo que estamos analizando y de estos ejemplos que les estoy poniendo, esos poderes son las empresas inmobiliarias. O sea, en una palabra, es el capital que quiere convertir un terreno que se compra por hectárea y se vende por metro cuadrado. Vaya, es el negocio del pibe. Cualquiera. Compro al por mayor y vendo al por menor. Y el costo y el efecto resultante que se encargue la municipalidad. Puede poner la calle de esto, del otro, de regular. Algo, y es absurdo porque esa manzana que tiene 5 o 6 casitas, vos decís, bueno, todavía es un proceso urbano rápido, qué sé yo. No, está así y eso pueden hacerlo ustedes en Google Earth, en cualquiera de estos sectores urbanos del área metropolitana, estos suburbios de las casitas, de los loteamientos. Enseguida se ven los loteamientos. Pueden verlo y van retrocediendo en el tiempo y ven que en 5 años agregan una casita. Entonces, hacer todo eso para que ni siquiera haya una ocupación real del terreno. Es una salvajada, es estar, no sé, matando una vaca para comer porque necesitas el cuero para hacerte un cinturón, ¿verdad? O sea, es ridículo. O sea, ese es el nivel de salvajismo de nuestro proceso de desarrollo urbano. Acá encontramos en el diario 5 Días, dice, loteadoras buscan revertir un artículo de la ley de deforestación cero. Eso es... a lo que te Exactamente. referías. Fíjense ustedes, o sea, no sé si pueden leer el copete ese que está en el... ¿Puedes leer? Todo lo que está implícito ahí. Dice, en diciembre del año pasado, el Congreso sancionó el proyecto de ley de deforestación cero, una normativa que extendió por 10 años la vigencia de la ley 6.256, que prohíbe deforestar los bosques nativos asentados en toda la región oriental. Un ratito, un paréntesis ahí. No sé si ustedes estuvieron al tanto de ese proceso. Fue diciembre del año pasado. Eso alcanzó, digamos, nivel público, se debatió en las redes, hubo mucho de eso, se presionó, se hizo, digamos, se divulgó bastante para presionarle a los legisladores para que prolonguen, digamos, la ley de deforestación cero, que por otro lado sabemos que es una ley que no se cumple. O sea, ley de deforestación cero, pero no. Esa ley es perforada de 1000 maneras y de 1000 formas está siendo sobrepasada, ¿verdad? Pero, digamos, por lo menos hay un marco legal y que te impide. Entonces, ese paréntesis nomás. Bueno, entonces, a partir de ahí, las loteadoras ahora están disconformes con la ley de deforestación cero. Pueden darse cuenta de que para las loteadoras, si es por las loteadoras, van a lotear el país entero. Es más, hasta el punto tal que hasta incluso les parece que la ley de deforestación va en contra de sus intereses y sin ningún problema golpean la mesa y dicen, señores, no puede ser la ley de deforestación cero, una vergüenza. Nosotros queremos seguir loteando. O sea, un nivel de descaro que uno no puede creer que se pueda llegar a tal nivel de absoluta ausencia de criterio, ¿verdad? No, estamos todos locos en el sentido de que, o sea, ni siquiera está la idea de que pueda haber un tope al lucro y al interés privado. Ni siquiera aparece eso como problema. O sea, por eso hablaba yo al principio que vivimos una sociedad premoderna. Ni siquiera hemos llegado a lo que llamamos Estado de Derecho, a lo que llamamos el bien común, el interés digamos, de la mayoría, los intereses generales, todos esos grandes principios, digamos, de la democracia liberal. Eso. Vivimos en la época así salvaje, del cacal que puede dar un zarpazo, da el zarpazo y vaya al diablo, ¿verdad? Volviendo al punto de nuestro modelo de desarrollo territorial urbano, así.
tiene que ver con eso. O sea, esa es la presión. Ustedes se dan cuenta de por qué prevalece un modelo que es absolutamente insostenible. Insostenible. Pues no hay tierra posible para ocuparla según ese modelo, que es el modelo de baja densidad y alta extensión. No hay manera. No estamos muchos, estamos demasiados. Eso por un lado, es decir, no es una mera cuestión cuantitativa tampoco, es un problema de calidad urbana. O sea, y incluso una cuestión de economía, de instalaciones y de servicios. Si yo extiendo, si yo concentro sobre este espacio, no sé, 100 casas, o las distribuyo en el espacio de toda esta mesa, las mismas 100 casas, no solamente que no voy a tener espacios verdes de uso público, etcétera, etcétera, sino que para llegar al otro extremo, yo tengo que tener 10 kilómetros de calle, tengo que tener 10 kilómetros de cañería, de agua, tengo que tener 10 kilómetros de energía, de cable de energía eléctrica, tengo que tener un recorrido de recolección de basuras Sí, que es insostenible porque yo tengo que recorrer, si esta manzana tiene 5 o 6 casas, y eso me consta porque lo he comprobado yo y lo he no solamente comprobado personalmente, sino porque he hablado con los responsables de recolección de residuos sólidos de municipios del área metropolitana y no de un solo municipio. Y porque he revisado los contratos de las empresas de recolección de basura y he hablado con la gente que en los niveles de decisión política se enfrentan al problema y me dicen, pero acá la empresa recolectora de basura no quiere entrar porque no le conviene. No va a hacer todo este recorrido para recoger la basura de estas 5 casas o estas 10 casas. Y multipliquen este caso de esta manzana por N manzanas que van a ver perfectamente en el Google Earth. Entonces, ahí vemos cómo a eso llamamos un modelo insostenible. A eso le llamamos modelo insostenible. Entonces, ¿qué pasa? El transporte público en un sistema vial arbitrario, porque es el subproducto del loteamiento que donde las empresas lo deben cerrar. Estos ya se fueron, vendiendo su lote, ya se fueron. Después te dejan a vos todos los problemas, ¿verdad? Es el modelo. Entonces, el ómnibus no entra o pasa por acá nomás. Eso significa que el usuario está fregado, como dicen los chilenos, ¿verdad? Bueno, la persona, me consta, pues yo he sido testigo, o sea, me daba cuenta, o sea, por lo que me contaba esta persona, dije, pero miren pues, el resultado, otro resultado más, que yo no había calculado, que el repartidor de agua, porque la provisión de agua es tan miserable, no podés tomar el agua de las aguateras, no podés tomar agua de la canilla, no olvídense, o sea, no es confiable, dependés del agua ¿Por qué creen que hay 500.000 marcas de agua embotellada? Con todo lo que eso significa, incluso en términos de desecho, de porquería, cualquiera pone cualquier marca de agua embotellada. Salen van hacia las afueras del centro y se van a encontrar. Bueno, ¿por qué? Porque porque no hay provisión razonable de servicios. Ahora, pero ¿a qué iba? A la anécdota del agua embotellada. La gente, me decía una persona, no, pues nosotros compramos algo así como 6 bidones cada vez que viene. ¿Y por qué 6 bidones? Y no, porque a veces no puede entrar, a veces no llega, o cuando las calles están demasiado mal y el camión luego no llega, entonces uno ya tiene que comprar de a 6 bidones. Ese es el resultado. Así, las implicancias de este modelo salvaje, una urbanización, un sistema salvaje de desarrollo urbano, llegan hasta esos detalles, donde en vez de gastar, digamos,
no sé, 13.000 guaraníes cada 2 días, tenés que gastar 150.000 guaraníes cada vez porque tenés que aprovisionarte de agua porque no sabes cuándo va a volver a pasar otra vez el ñato, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los repartidores estos de gaseosa. Increíble es todo lo que ocurre en el área metropolitana. Y todo, mientras tanto, los tipos, insisto, los tipos de la lotería ya se fueron. Hace rato ya se fueron. Ya están en otra. Ya están loteando más allá, más y más y más allá. Y ahora ya quieren desmontar todos los bosques para seguir loteando más, ¿verdad? Claro. O sea, ese es un modelo absolutamente salvaje, inmoral, que nos va a matar, o sea, nos está matando. Entonces, todos los servicios, es decir, este modelo de baja densidad y alta extensión es un modelo insostenible, incluso en términos técnicos, es decir, en términos de recolección de basura, es decir, en términos de servicios, porque alarga los servicios y obviamente baja la calidad además. Claro, sí, sí. Entonces son servicios casi inexistentes. Entonces no tenemos ciudad, no tenemos, o sea, eso no es ciudad, no es vida urbana. Y no hablemos de la seguridad. Si ustedes recorren esos barrios, se van a dar cuenta que la inversión que hacen, que cada uno hace en seguridad es brutal en términos de costo en su casa. O sea, la cantidad de rejas y de cosas para seguridad es brutal. Y a partir de las 6 de la tarde están encerrados. Eso no es vida. Eso no es vida. El tema nomás es, y eso por eso es que es importante ver cómo las cosas, hay 2 cosas claves, ¿verdad? Que una, que las cosas están interconectadas. Es importante, aunque no se vean, es importante tratar de ver dónde están las conexiones. Y 2, que las cosas tienen consecuencias, las acciones en términos políticos y en términos, digamos, estructurales, todo tiene consecuencias. Nada es sin consecuencias. Y eso genera un tejido, digamos, en el cual vivimos. Y estas consecuencias no son tampoco tan fáciles de revertir después, como se Bueno, piensa. como ese caso que les contaba de cuando yo estaba en la sala ahí de la intendencia y me decían, bueno, pero esto ya está todo loteado. ¿Y después cómo revertís eso? En otros lugares donde hay Estado, donde hay una sociedad que se rige, digamos, por instituciones, y no solamente por el poder fáctico de los que son más fuertes, como ocurre en la ley de la selva, en esas sociedades se revierten esas cosas. No, usted está violando esto o usted está afectando el interés común. Sorry, lo siento. Se le indemniza en lo que corresponde, si es que corresponde, y si no, a otra cosa. En otros países, y eso sí, yo hice un estudio de legislación comparada, como acá, así, vos acá en Asunción, violás una norma urbanística y tenés una multa irrisoria que ya está calculada luego en el proyecto, porque es perfectamente absorbida por el margen de beneficio que te representa la inversión. Entonces se viola nomás la norma. En comunidades, en comunidades autónomas de España, incluyendo la de Madrid, la violación de una norma urbanística te puede representar 5 millones de euros de multa. 5 millones de euros de multa, para empezar. Demolición total de lo que se construyó y a tu cargo la demolición y dejar exactamente como estaba. Todo junto a eso. Acá eso es impensable, ¿verdad? Entonces, el problema es cómo revertir eso. Y así como estamos nosotros con los niveles de donde el Estado es absolutamente inexistente y donde quienes gobiernan realmente no son los que dicen que gobiernan. Acá quienes gobiernan son los poderes fácticos, o sea, gobiernan las corporaciones financieras, las corporaciones XXX, ¿verdad? Son los intereses corporativos del rubro que sea,
pero son los que establecen la norma y son los que gobiernan. Y ahí tienen un caso muy concreto y me estaba acordando ahora, está la ordenanza, Ley Ordenanza de Cobertura Arbórea a la Ciudad de Asunción, es el título pomposo de la ordenanza. Super 6 hace un supermercado allá sobre Félix Bogado, a una cuadra de Félix Bogado, hace el año pasado, fue eso, antepasado. 170 árboles de entrada, sí. Pero eso se veía perfectamente en Google Earth, una masa verde. Y no, de acuerdo a la norma, ¿no es? Porque la norma te permite, de todos esos artilugios realmente indignantes, porque el cinismo es tan increíble, porque la norma está hecha de tal manera que si vos no sé qué cosa, al último, en los hechos prácticos, el supermercado puede demoler una manzana entera de árboles sin problema y sin transgredir ninguna norma. O sea, no hace falta, hemos llegado a un punto tal que ni siquiera hace falta transgredir la norma, pues la norma se acomoda exactamente a los intereses del que quiera depredar la ciudad o el territorio. Entonces, la cosa es jodida, porque nos afecta a todos. Y eso nos lleva a que el urbanismo no es un problema urbanístico, es un problema político y un problema de poder. Como después podemos ver que la salud había sido que no es un problema de salud, es un problema político. Y el ambiente no es un problema de ambiente. Es decir, no, pero las normas ambientales se refieren en el ambiente. No, ¿por qué se refieren las normas ambientales? Porque están los intereses, no sé, de una empresa agroganadera suiza, qué sé yo, cualquier tontería digo, ¿verdad? Pero entonces no es un problema ambiental, es decir, la degradación ambiental que tenemos no es un problema ambiental, es un problema político, y es un problema político en la medida en el sentido en que quienes ejercen el poder político en salvaguarda supuestamente del bien general o del interés general, operan exactamente al revés, operan en favor de los intereses particulares. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces vemos que el problema no es urbanístico, es político y es un problema de que ese es un territorio, como dice Harvey, territorios del capital. Las ciudades son territorios del capital, son territorios urbanos de la planificación y qué sé yo. Entonces ahí es donde está el punto. Y en la medida en que no haya un empoderamiento, digamos, de la gente, no hay ninguna otra posibilidad. Que es lo que sí ocurre en otros países, ¿verdad? En países con mayor nivel de educación cívica, con mayores niveles de participación ciudadana, en los procesos que les afectan, porque son conscientes que esto te afecta a vos como en tu privacidad o en tu calidad de vida. Y bueno, entonces salís a la calle si hay que salir. ¿Entendés? Y te conectás con tus iguales y te pones en acuerdo y se ejerce presión y se derriba lo que hay que derribar y se revierte lo que hay que revertir. En Berlín, en este momento, lograron parar todo el sistema de toda la venta de pisos de alquiler a las empresas que tienen a los grandes fondos de inversión que compran al por mayor departamentos para después ejercer el poder de del que tiene del que domina el mercado. Es una operación típica, operación depredadora del mercado, que es lo que está ocurriendo en toda Europa. O sea, los fondos de inversión que tienen además sus sedes en paraísos fiscales, en Bahamas o en Gran Caimán, donde vos no sabes quién es quién, y esa es otra cosa, es una gran lección que tenemos que aprender, que es lo que pasa cuando hay esos procesos de privatización, porque es preferible que un fondo de viviendas o un sistema de viviendas públicas, como las que hay en Europa, como las que hay en España, las viviendas de interés social, etcétera, etcétera, sigan estando en manos de los municipios a que en manos de los inversores privados. ¿Por qué? Porque el municipio finalmente responde a sus autoridades políticas y las autoridades políticas siempre son presionables, digamos, en el buen sentido del término. Siempre. Sí, frente a la ciudadanía empoderada y que tiene objetivos, el poder político retrocede.
No hay vuelta sobre eso. Ahora, el poder privado no. Anda a protestarle a un fondo de inversión. Pues, ¿cómo vos vas a protestarle a un fondo de inversión porque subieron los precios de los alquileres? ¿Quién es el fondo de inversión? No sabes ni quién es, ni dónde están, no tienen ubicación, no tienen sede, no tienen nadie, no tienen rostro. Jodido es este tema. Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces los procesos urbanos más interesantes hoy día que ocurren no solamente en Europa, en América Latina también, hay más limitados, etcétera, etcétera, pues son sociedades mucho más desiguales y con muchos más problemas estructurales, pero son procesos donde si no hay participación ciudadana, se retrocede inevitablemente, porque son territorios del capital y donde la intención siempre es una intención de optimizar ganancias, sacar el mayor provecho posible. Pero, ¿qué clase de participación ciudadana? ¿Solamente protestar o qué más se puede hacer? A ver, por ejemplo, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, ¿dónde tenés participación ciudadana? Por ejemplo, la participación ciudadana que genera vivienda, por ejemplo, es el sistema cooperativo. Las viviendas cooperativas, en Europa hay una enorme cantidad de viviendas cooperativas. En Viena, estaba leyendo antes de ayer, más o menos la mitad de las viviendas de Viena son de propiedad de la ciudad. Por eso Viena tiene los precios por metro cuadrado de vivienda más baratos de Europa. Entonces, ¿qué pasa y dentro de ese mercado, dentro de esa cantidad de viviendas que son propiedad del Estado, digamos, va a decir propiedad del Estado porque es un decir, porque dentro de eso hay varios modelos de propiedad, un número muy grande, un número importante, son viviendas cooperativas o de mutuales o de mutualidades. O sea, la única, si pensamos bien, la única alternativa al mercado salvaje o del capitalismo salvaje es el cooperativismo. La única alternativa real que permite generar participación y ganancia, o sea, digamos, una ganancia que se revierte otra vez y se redistribuye. Y Alemania es el país más cooperativizado de Europa, del mundo. Y no es casual, digamos, que muchas de los sistemas cooperativos latinoamericanos tengan asistencia alemana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la cooperativización es una forma de acción ciudadana para un objetivo concreto. O sea, cuando hablamos de acción ciudadana estamos hablando de acciones que prescinden del orden político instituido, ¿verdad? Entonces, hay acciones alternativas. Desde luego que hay acciones de denuncia, hay acciones de protesta y hay acciones de rebelión también. Y bueno, a veces es necesario. Pero entonces lo que tenemos que pensar es la conexión, y esa es otra cuestión importante de por qué los modelos de ciudad más concentrados, es decir, hoy día, ya para poner como una especie de contrapunto, entonces si ese modelo es insostenible, el modelo de baja densidad y alta extensión es insostenible, ¿cuál modelo entonces es el sostenible? Debería ser la pregunta. Y bueno, la respuesta son modelos de ciudades compactas, pero no gigantescas, ¿verdad? O sea, donde tenemos los servicios y digamos, los servicios de pequeña escala redistribuidos, lo que hoy día se llama, digamos que es lo último en lo cual se está trabajando en materia urbanística como incluso respuesta a lo que la pandemia demostró en términos de movilidad y de aprovisionamiento, es lo que llamamos ciudades 15 minutos. Eso ahora mismo, por ejemplo, se está tratando, o sea, está empezando a implementar en París, ¿verdad? Se está implementando en Barcelona, se está implementando en otras ciudades más pequeñas o
o de dimensión variable más al norte de Europa, ¿verdad? Entonces, lo que llamamos ciudad de 15 minutos, ¿qué significa? Que nosotros, cualquier ciudadano, cualquier habitante de la ciudad, tiene que poder tener dentro de los 15 minutos de caminar o de movilizarse, acceso a lo que necesita, sea trabajo, sea aprovisionamiento, sea educación, etc. ¿Qué significa eso? Que tenemos barrios, el valor de los barrios vuelve a ser rescatado, donde tenemos ciudades compactas, porque si no hay compacidad, un mínimo de compacidad, no estamos hablando de algo absurdo en términos de torres de departamentos, porque eso no es un modelo deseable, eso no es ciudad compacta, eso es ciudad de alta densidad y que ha demostrado ser también un desastre, ¿verdad? Sino ponerle edificios de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos máximo, ¿entendés? Donde haya espacios verdes, donde haya distancias, etcétera, etcétera. Así, hay otros parámetros de diseño urbano perfectamente compatibles, que pueden compatibilizar una densidad relativamente elevada, mínimamente elevada, como para que sea sostenible en términos de servicios y de distancia, porque si no, no es posible, pero al mismo tiempo tenga escala humana, tenga calidad de vida. ¿Y qué quiere decir escala humana? En la ciudad. Es la ciudad, es la ciudad aquella que puede uno recorrer y percibir y no perder contacto con el otro. Por eso un edificio de 20 pisos no es una escala humana. Uno de estos urbanistas muy capos decía que uno de los límites de hasta dónde puedo ir yo con un edificio, hasta dónde yo sigo teniendo una escala humana, es la copa de los árboles. Hasta ahí, cuando yo ya me despego, cuando yo ya empiezo a perder mi relación con los árboles, ahí ya estoy frito. O sea, ahí ya perdí la escala humana. ¿Cuál es la escala humana? La escala de las relaciones personales, donde yo salgo y le reconozco a fulano, sé este bolichito que está acá, el zapatero de más allá, es decir, cuando hay redes de relacionamiento interpersonal, esa es la escala humana de las ciudades. Cuando se rompe eso, por eso el turismo depredador, una de las cosas que ha terminado por fundir y que ahora están tomando conciencia en Europa, en la ciudad europea, y están haciendo toda una revolución en contra de eso, o sea, para revertir eso, es el Airbnb, ¿verdad? Porque vaciaron las casas de los barrios de las zonas que tienen cierto valor turístico para Airbnb, ¿verdad? Entonces la gente se mandó a mudar y se perdió. Detrás de la salida de la gente también se fueron los almacencitos, los copetines, el pequeño café, el puesto de venta de tabaco, etcétera, etcétera. O sea, el tema es que la ciudad es algo vivo y es un sistema ultra complejo. Es un ecosistema realmente, donde vos sacás una cosa y el resto se desequilibra. No es que uno puede cortar nomás y sacar, no, voy a sacar nomás esto. No, es así. O sea, y eso lo estamos aprendiendo o reaprendiendo recién ahora a un altísimo costo. Quien peleó y que fue una lucha histórica fue la de una señora que se llamaba Jane Jacobs. Jane Jacobs, o Jacobs, no sé, es una socióloga, creo que era, no era urbanista, vivía en Nueva York en los años 40-50. Había un famoso intendente en Nueva York, Robert Moses, que era el tipo que llenó Nueva York de autopistas, y era de estos personajes así que llevaban todo por delante, tenía una personalidad arrolladora, un tipo que estaba así aliado desde luego con las constructoras, con el poder político, etcétera, etcétera, y él tenía una idea de que la ciudad era la ciudad de los autos, la ciudad
de las autopistas, la ciudad de las vías elevadas. Ese era el modelo de ciudad, que aunque parezca increíble para mucha gente, sigue siendo un modelo deseable, o sea, en su ignorancia, ¿verdad? Entonces, iba a hacer una vía elevada o un viaducto, algo así, que iba a cortar en dos prácticamente toda una zona de barrios de Nueva York, del Bronx y de no sé qué cosa, y de no sé qué cosa del East Village, no sé qué cosa. Eran barrios así de clase media, pero de mucha vitalidad urbana. Entonces ahí se empezó a generar una gran batalla, fue famosa la batalla de Jane Jacobs y de los vecinos de esa zona de Nueva York contra Robert Moses para impedir que se haga esa autopista, porque esa autopista iba a cortar el barrio y iba a destruir totalmente ese tejido urbano. Ella generó toda una corriente y, digamos, la gente se motivó, se movilizó y se paró esa, es decir, le vencieron a Robert Moses y después Robert Moses cayó después de eso, ¿verdad? Así, ese fue como el fin, marcó el fin de una experiencia realmente muy, que hoy se ve a la distancia, se ve lo nefasta que fue, ¿verdad? Pero fue resultado de toda una cultura que endiosaba a los autos y una ciudad que le dé privilegio o que privilegie la circulación vehicular es una ciudad que termina por romper todo ese tejido de la pequeña escala. Es decir, las vías vehiculares, el tránsito vehicular rompe, corta, desvincula. Es decir, las calles que antes eran lugar de juego ya dejaron de serlo. Y antes eran lugar de juego, eran lugar de expansión. Y la calle, de hecho, es de todos y la pagamos todos. O sea, nosotros nomás tenemos nuestra percepción y hemos ordenado nuestra percepción de una manera absolutamente loca, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de eso. Y creemos que la calle es de los autos. Y la calle es de todos para empezar. Los autos se apropiaron de la calle, que es distinto. Y de hecho, si hablamos en términos de movilidad, y ese es el otro gran tema, la movilidad urbana, si hablamos en términos de movilidad urbana, hoy día se está revisando todo esto, ¿no? O sea, y otras ciudades es algo que lo han revisado ya con mucho más intensidad, otras menos, etcétera, etcétera. Pero si hay una corriente generalizada hoy día, es justamente la de percatarse de que el auto mata la vida urbana. Entonces nosotros, por eso, volviendo al punto de que la ciudad es algo extraordinariamente complejo en términos dinámicos, en términos estructurales, en términos de componentes, en términos de sistémicos, es algo extraordinariamente complejo. El tema de la movilidad urbana es algo clave para dirimir, para establecer qué entendemos nosotros por calidad de vida urbana. Y si nosotros tenemos que pensar en la ciudad, y ahí está el otro gran punto, tenemos que cambiar nuestro chip. Si nosotros hemos pensado siempre que la ciudad es el desarrollo de los edificios, de los autos, de los carteles, y eso hemos internalizado como imaginario del progreso y de lo urbano, justamente lo que está en contra de lo más importante en la ciudad, que es la vida urbana, la calidad de vida de su gente. Claro. Si hay algo que justifica y que tiene sentido y que define la existencia de la ciudad, es la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Eso es lo primero, es lo que tiene que estar allá arriba de todo. Entonces, ante cada cosa que nosotros vemos que se hace y que nos quieren vender como progreso, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eso mejora la calidad de vida del común o va en contra de la calidad de vida del común? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Y de esa respuesta depende si eso es correcto o no, o si tiene sentido o no. ¿A quién beneficia, en una palabra?
Beneficia al tipo que... Y después nos venden eso como progreso. Pero eso, nosotros somos idiotas por aceptar ese relato. Nosotros aceptamos ese relato y aplaudimos y apoyamos al tipo que nos está sacando calidad de vida. Y encima le aplaudimos y decimos, mira, qué bien, la ciudad está modernizando. Entonces, te lo dicen acá la gente que tiene estudio universitario, gente que dice, no, pero hay que hacer algún sacrificio por el progreso, te dice. Hay que echar un 400 árboles para hacer un súper. No, pero hay algún sacrificio que hay que hacer por el progreso. Así te dicen. O sea, ni siquiera son conscientes de su propia calidad de vida. O sea, imagínense qué mal estamos en términos de percepción de la realidad y en términos de construcción de nuestra propia lectura de la realidad. Entonces, el tema es que cuando hablamos de movilidad urbana, nosotros tenemos que reformular nuestros conceptos. Nosotros estamos arrastrando, estamos presos de un concepto de un supuesto eficientismo, de la supuesta eficiencia en la movilidad. En el error encima, con el error añadido de suponer que eficiencia, en términos de movilidad, eficiencia es desplazarme con mi auto más rápido de un punto a otro. ¿Por qué digo con el error añadido? Porque el auto individual es el medio más ineficiente de transportar personas. Pues nosotros olvidamos que cuando hablamos de movilidad, no estamos hablando de mover vehículos, estamos hablando de desplazar personas. Claro, sí. Las personas son lo importante. Otra vez tenemos que reformular nuestro cerebro. Y de nuevo tenemos que volver a poner el centro de gravedad en las personas. Entonces, lo que necesitamos es que las personas puedan moverse de un sitio a otro. Ya dijimos que en la ciudad de 15 minutos lo ideal es que estas personas pierdan la menor cantidad de tiempo en desplazarse, sea para ir al trabajo, a la escuela, lo que fuere, ¿verdad? Dicho esto, no olvidar que lo que nosotros movemos son personas, no autos. Parece una perogrullada lo que estoy diciendo, parece la cosa más tonta que hay, pero así y todo se hacen viaductos con ese argumento de que vamos a meter más rápido los autos. Claro, me parece clave esto que decís del todo, porque es como que si cambiáramos un poco la mentalidad de pensar, por ejemplo, solo en el yo y en decir, yo quiero tener mi patio y pensar más en no ir al parque, a pasar tiempo con mis vecinos, Claro. a conocer a más personas, dejar de viajar en el auto estando yo solo y cómodo y compartiendo con otros, por ejemplo, en el colectivo, en medios de transporte. Exactamente. Entonces me parece súper importante esto del cambio de mentalidad y pensar en todas las personas y no solamente en lo individual. Es que la ciudad es la creación más grande del ser humano, la creación cultural más grande del ser humano. La ciudad es el producto cultural más importante de la humanidad. Y es fundamentalmente lo colectivo. O sea, la ciudad es eso, la ciudad es convivencia. O sea, ese momento allá, no sé, el año 4000 años antes de Cristo, en Ur, cuando surgen las primeras ciudades, en Ur, la ciudad de Ur, en Caldea, ahí la humanidad empezó. Que coincidente, fíjense en la coincidencia, es el momento y el lugar donde surge el lenguaje también, donde surge las primeras, la tablilla, la famosa tablilla las tablillas de Gilgamesh, que están en el Museo Británico. Esas tablillas donde están las primeras cosas cuneiformes, el invento del lenguaje coincide con el invento de la ciudad. Y no es casual. No es casual. O sea, la ciudad es el invento más grande de la humanidad. Ahora, esa ciudad ha sido capturada por el capital, digamos. La ciudad ha sido capturada, ha sido confiscada y convertida en un producto de venta, de ganancia y de sometimiento de la gente, ¿verdad? A pautas fordistas, es decir, no, esto es productivista, usted tiene que moverse aquí para allá, y es una locura. Si nosotros pensamos, es una locura. Todo esto, y yo creo que esto sí es genial, lo de esta pandemia, en el sentido que nos obliga en cierta forma a pensar todo este tipo de cosas, porque nos ha puesto, en muchos aspectos, nos ha enfrentado a la ciudad que vivimos,
y cómo estamos viviendo la ciudad y cuáles son sus barreras, qué modelo de vida urbana estamos llevando y hasta qué punto eso nos mantiene presos y nos mantiene incapacitados para un montón de cosas, y ahora percibimos el valor de un espacio verde y vemos lo abandonada y lo absurda y lo triste y lo pequeña y lo miserable que son nuestras plazas, cuando que deberían ser lugares de encuentro, lugares de expansión, lugares de tranquilidad. Ahora nos damos cuenta de un montón de cosas y me parece fantástico eso. Totalmente. Pero esas son cosas que tenemos que ser capaces de debatir y capaces de motorizar. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por compartir hoy con nosotros. Creo que aprendimos mucho con todo lo que nos contaste y que esto va a ayudar a empezar a quitar un poco las máscaras de las que hablabas al comienzo y por darnos cuenta de muchas cosas de las que nos estamos notando como sociedad y poder lograr realmente un cambio. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la posibilidad de tener esto y ir compartiendo, porque esto también es una forma de hacer ciudadanía. Porque lo que nosotros necesitamos es construir ciudadanía. Ese es nuestro gran desafío como país y como generación. Excelente, muchísimas gracias.